17 de diciembre de 1944. 5:30. Ansfeld, Bélgica. El motor del tanque Tiger tosió, titubeó y finalmente se apagó. El SS Obersturmbannführer Joachim Peiper golpeó con fuerza la escotilla de la torreta, el estruendo metálico resonando en la oscuridad previa al amanecer. Su conductor, Unterscharführer Baber, trató de volver a encender el motor Maybach de 700 caballos. Nada ocurrió. El indicador de combustible marcaba vacío. Baber avisó desde su compartimiento, con la voz tensa por un pánico casi imposible de contener. El tanque de reserva también estaba seco. Peiper descendió de su vehículo de mando, sus botas crujieron sobre el suelo belga congelado. A su alrededor, la columna blindada más poderosa que la Wehrmacht había reunido para la operación Wacht am Rhein, la ofensiva de las Ardenas, permanecía inmóvil. 67 tanques, 149 semiorugas y cerca de 5.000 soldados de élite de las Waffen-SS inmovilizados por falta de combustible. Entre la niebla matutina, Peiper observó la posición estadounidense abandonada frente a ellos. Ansfeld, un depósito crucial de suministros de la 99ª División de Infantería norteamericana. Los estadounidenses habían huido tan deprisa que aún quedaban barriles en llamas, tazas de café caliente sobre mesas metálicas, y alineados como una ofrenda del propio dios de la guerra, filas interminables de bidones, miles de ellos, los característicos contenedores de combustible estadounidenses de color verde oliva. Peiper se acercó con cautela, casi con solemnidad. Su ayudante, Hauptsturmführer Hans Grüller, abrió uno de los bidones y percibió el olor del benzol, gasolina de alto octanaje. Los hombres comenzaron frenéticamente a repostar. Peiper avanzó contando los recipientes. Los cálculos eran abrumadores. 50.000 galones, suficientes para abastecer a todo su Kampfgruppe para avanzar hasta el río Mosa. Una cantidad capaz de alterar el rumbo mismo de la ofensiva. Los estadounidenses habían dejado en un solo depósito más combustible del que muchas divisiones alemanas habían recibido en medio año. Pero mientras Peiper contemplaba aquel botín y veía a sus hombres llenar tanques alemanes con combustible estadounidense, una penosa certeza lo envolvió como la bruma matinal. Si los americanos podían permitirse abandonar semejantes reservas, si dejaban sin cuidado aquello que Alemania protegería con divisiones enteras, la guerra ya estaba perdida. Alemania no solo había cometido un error de cálculo, había malinterpretado la naturaleza real de su enemigo. 6 meses antes del descubrimiento de Peiper en Ansfeld, en junio de 1944, Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra de Hitler, había entregado al Führer un informe que debió haber detenido todas las ofensivas. La producción de combustible sintético, el recurso vital de la Wehrmacht, había sido destruida sistemáticamente por los bombardeos aliados. La planta de Leuna, que en abril producía 175.000 toneladas de combustible, apenas alcanzó 5.000 en septiembre. Las instalaciones de hidrogenación en Police, Bleckammer y Brooks operaban por debajo del 10% de su capacidad. Los números contaban una historia de derrota inevitable. En 1944, Estados Unidos produjo 1,8 mil millones de barriles de petróleo crudo. Alemania, sumando producción sintética y los campos rumanos capturados, logró apenas 33 millones, menos del 2% de la producción estadounidense. El Tercer Reich pretendía librar una guerra mecanizada con logística tirada por caballos, mientras Estados Unidos inundaba a sus ejércitos con combustible. El mayor Friedrich Simon, del Comando Logístico de la Wehrmacht, calculó que la ofensiva de las Ardenas necesitaría 4,5 millones de galones para alcanzar Amberes. Hitler asignó 5 millones, pero solo la mitad llegó debido a problemas de transporte. El alto mando alemán apostaba toda la ofensiva a capturar suministros enemigos, una estrategia que revelaba debilidad terminal, no fortaleza. Mientras tanto, los estadounidenses habían construido una red de oleoductos a través de Francia, el Pluto, Pipeline Under the Ocean, y el Red Ball Express, un sistema de convoys capaz de enviar 12.500 toneladas de suministros diarios al frente. Para diciembre de 1944, las fuerzas estadounidenses en Europa consumían 1,2 millones de galones diarios y recibían 1,4 millones. Acumulaban reservas mientras combatían. Joachim Peiper no era ingenuo. Con 29 años, era uno de los comandantes de regimiento más jóvenes de las Waffen-SS, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, veterano del Frente Oriental, donde había aprendido que en la guerra moderna el combustible valía más que la munición. Su Kampfgruppe había sido designado como el Wehrpunkt, el punto decisivo de toda la ofensiva de las Ardenas. El 14 de diciembre, 2 días antes del ataque, Peiper asistió al último informe en Tondorf. El general Sepp Dietrich, al mando del 6º Ejército Panzer SS, fue directo:
tendrán suficiente combustible para llegar al Mosa si capturan suministros estadounidenses. El combustible asignado al Kampfgruppe Peiper era de 31.000 galones, suficiente para unas 50 millas de operaciones. La distancia al Mosa era de 65. El fracaso estaba calculado desde el inicio. Al prepararse para avanzar el 16 de diciembre, Peiper dio órdenes estrictas. Los tanques circularían en fila india para ahorrar combustible. Los motores debían apagarse en cualquier detención de más de 5 minutos, y capturar depósitos estadounidenses era prioridad absoluta, incluso sobre los objetivos tácticos. El contraste con la logística estadounidense era radical. Esa misma mañana, el capitán James Rose del 743º Batallón de Tanques estadounidense, a solo 20 millas de la posición inicial de Peiper, registró en su diario: suministro de combustible recibido, 8.000 galones. Tercer envío de la semana. Depósitos ya llenos. 16 de diciembre de 1944. 5:30. El bombardeo alemán que dio inicio a la operación Wacht am Rhein utilizó más munición en 2 horas que la asignada a operaciones completas al inicio de la guerra. Sin embargo, aquella demostración escondía la escasez real. La columna de Peiper comenzó a moverse a las 7, ya con retraso. Los caminos que en los mapas alemanes parecían autopistas eran en realidad carreteras rurales estrechas, muchas sin pavimentar. En pocas horas se formaron atascos mientras vehículos diseñados para las estepas rusas luchaban por avanzar en los bosques de las Ardenas. En Lancerat, primer objetivo, encontraron una resistencia inesperada, un único pelotón estadounidense de reconocimiento e inteligencia. 18 hombres que detuvieron a la columna acorazada alemana más poderosa durante casi 10 horas. Durante la espera, los vehículos de Peiper permanecieron con los motores en marcha, quemando un combustible valiosísimo. Cuando finalmente rompieron la resistencia y llegaron a Ansfeld al amanecer del 17 de diciembre, la columna había avanzado 20 millas y consumido el 40% del combustible. A ese ritmo, se quedarían sin gasolina antes de alcanzar la mitad del trayecto hacia el Mosa. El depósito de Ansfeld ni siquiera era una instalación estratégica. Era un punto de abastecimiento adelantado de la 99ª División de Infantería, lo que el ejército estadounidense clasificaba como tipo 3B, un puesto temporal. Sin embargo, lo encontrado allí superaba la asignación mensual de combustible de una división Panzer completa. Hauptsturmführer Hans Grüller declaró posteriormente: encontramos pirámides de bidones, cada uno con 5 galones de gasolina. Estaban apilados a 3 metros de altura, extendiéndose quizá 200 metros. Los estadounidenses ni siquiera habían intentado destruirlos. El combustible capturado era mezcla de gasolina de aviación de alto octanaje con carburante para motor de más de 80 octanos. Los motores alemanes, especialmente los delicados Maybach de los Tiger, estaban diseñados para 74 octanos. El combustible americano era demasiado bueno, causando problemas en varios vehículos alemanes. Mientras repostaban, surgieron más hallazgos. El sargento Wilhelm Hoffmann encontró manifiestos de envío en la oficina del depósito. Sabía inglés por haber trabajado en el negocio de importación de su padre antes de la guerra. Los documentos mostraban que el combustible había salido de Texas a Nueva York, cruzado el Atlántico hasta Liverpool, pasado al canal, desembarcado en Normandía y transportado 400 millas hasta Ansfeld. Más de 6.000 millas en menos de 6 semanas. Le mostré los papeles al Obersturmbannführer Peiper, recordó Hoffmann en 1976. Los leyó 2 veces, luego los arrugó. No dijo nada, pero se puso pálido. Ambos entendimos lo que significaba. El soldado Ernst Kara encontró periódicos Stars and Stripes del 15 de diciembre, apenas 2 días antes. El titular celebraba la apertura de un nuevo oleoducto de Cherburgo a Verdún, capaz de transportar 300.000 galones diarios. Una sola tubería entregaba más combustible al día del que el Kampfgruppe Peiper consumiría en toda la ofensiva. Para comprender el impacto del descubrimiento de Peiper, hay que entender la situación alemana a fines de 1944. Desde mayo, los bombardeos aliados habían reducido la producción sintética en un 90%. La Luftwaffe tenía aviones en tierra por falta de combustible para vuelo. La formación de pilotos pasó de 250 horas de vuelo a apenas 60. La flota de superficie de la Marina alemana prácticamente dejó de operar. Los U-Boot instalaron snorkels para ahorrar diésel usando motores eléctricos por más tiempo. En el hogar, los civiles no veían automóviles privados desde 1942. La gasolina era tan valiosa que la Gestapo investigaba robos de litros individuales. Los agricultores volvieron a arar con caballos. Mientras tanto,
Estados Unidos producía el 67% del petróleo mundial. Solo el yacimiento de East Texas generaba más petróleo que toda la Europa ocupada por Alemania. Las refinerías estadounidenses operaban con tal capacidad que Standard Oil experimentaba con nuevos derivados del petróleo simplemente porque tenían crudo de sobra. Con los 50.000 galones capturados en Ansfeld, la columna de Piper volvió a avanzar. Llegaron a Bullingen al mediodía del 17 de diciembre, capturando más suministros, raciones, municiones y, sobre todo, mapas que mostraban otros depósitos estadounidenses en la zona. Pero los mapas revelaron una verdad inquietante. Los estadounidenses tenían combustible en todas partes. Cada cruce importante tenía un depósito. Solo el primer ejército de E.U. contaba con 3,5 millones de galones en reserva. Piper continuó avanzando hacia Linville, donde sus tropas perpetrarían la masacre de Malmedy, acabando con la vida de 84 prisioneros estadounidenses. Incluso este crimen de guerra estuvo relacionado con la desesperación por el combustible. Piper aseguró después que no podía gastar gasolina en transportar prisioneros. Para la tarde del 17 de diciembre, la punta de lanza de Piper llegó a Stavalo, lugar donde se encontraba un gran depósito de combustible estadounidense con más de 2 millones de galones. Allí había suficiente combustible para asegurar el avance hacia el Mosa. Pero cuando los primeros vehículos alemanes se acercaron, los ingenieros estadounidenses ya estaban trabajando. El capitán John Brewster, del 291º Batallón de Ingenieros de Combate, había sido alertado de la aproximación enemiga. Sus órdenes eran claras: impedir que el combustible cayera en manos del enemigo a cualquier precio. El depósito de Stavalo contenía 2.189.000 galones de gasolina almacenados en bidones distribuidos en 15 acres. A las 4:30 del 17 de diciembre, cuando la vanguardia de Piper se aproximaba, el capitán Brewster dio la orden. Los ingenieros derramaron senderos de gasolina entre las pilas de bidones. Se repartieron granadas de fósforo blanco. El sargento técnico Paul Soullis lanzó la primera granada. La explosión fue inmediata y enorme, según recordó. Una muralla de fuego se elevó unos 100 pies. En cuestión de minutos, todo el depósito se convirtió en un infierno. Los tanques de la avanzada alemana llegaron solo para encontrar una columna de humo negro elevándose 1000 pies hacia el cielo. El fuego ardió durante 3 días, consumiendo suficiente combustible como para haber impulsado a toda la división de Piper hasta Amberes y de regreso. Unterführer Weber describió la escena. El comandante se mantuvo sobre la torreta de su tanque observando las llamas. No dijo nada durante unos 5 minutos. Luego descendió y me comentó: ellos pueden darse el lujo de quemar 2 millones de galones solo para impedir que los usemos. ¿Qué estamos haciendo aquí? A lo largo de las Ardenas, los ingenieros estadounidenses destruían depósitos de combustible antes de arriesgarse a perderlos. En Toapon, se quemó 1,1 millón de galones. En Spa, se destruyeron 2,5 millones. En total, los estadounidenses destruyeron deliberadamente más de 8 millones de galones en la primera semana, más de lo que Alemania había asignado para toda la operación. La capacidad de eliminar millones de galones con tanta facilidad se sustentaba en un sistema logístico que los alemanes no podían comprender. El Red Bull Express había entregado 412.000 toneladas de suministros utilizando 6.000 camiones operando sin descanso. Cada camión consumía 40 galones diarios. La operación por sí sola quemaba más combustible del que recibía mensualmente el grupo de ejércitos B alemán. Para diciembre de 1944, el servicio de transporte motorizado empleaba 230 compañías de camiones operando en rutas codificadas por colores. El sistema entregaba 20.000 toneladas de suministros cada día, incluyendo 3.000 toneladas de combustible. El coronel James Snyder, jefe de logística del primer ejército, registró el 18 de diciembre, recibido ayer, 1.847.000 galones. Entregado, 1.623.000 galones. Incremento neto en reservas, 224.000 galones. El sistema de oleoductos era aún más impresionante. La Operación Pluto había instalado tuberías a través del Canal de la Mancha, bombeando 1 millón de galones diarios desde Gran Bretaña. Una red de tuberías se extendía tierra adentro. La línea Cherburgo-París trasladaba 800.000 galones diarios. La línea del Sena movía 650.000 galones. Para diciembre de 1944, las fuerzas aliadas en el noroeste de Europa consumían 7,5 millones de galones diarios mientras recibían 8 y 22 millones. Estaban acumulando reservas mientras continuaban sus operaciones ofensivas. Mientras Piper profundizaba su avance en Bélgica el 18 de diciembre,
la imposibilidad de la posición alemana se hizo evidente. En Chaur, capturaron otro depósito. 5.000 galones se consumieron en solo 3 horas de combate. Los tanques Tiger gastaban 2.5 galones por milla en batalla. Los Panzer quemaban 1.5 galones por milla. En el difícil terreno de las Ardenas, el consumo aumentaba en un 40%. El oficial de mantenimiento del primer regimiento SS Panzer, Otto Dingler, escribió: «Para el mediodía del 18 de diciembre habíamos consumido 67.000 galones desde el comienzo de la ofensiva. Quizás habíamos capturado 55.000 galones. Estábamos operando en déficit». Los estadounidenses, que monitoreaban las comunicaciones alemanas mediante interceptaciones ultra, conocían la situación de combustible de Piper. El general Courtney Hayes ordenó a todas las unidades: «El enemigo está críticamente corto de combustible. Destruyan todas las reservas de gasolina que puedan caer en manos del enemigo». Ese mismo día, aviones C-47 estadounidenses realizaron 316 vuelos entregando suministros a Bastonia, incluyendo 160.000 galones de combustible. Los estadounidenses estaban transportando más gasolina a una guarnición cercada de la que todo el grupo de combate de Piper poseía. Para el 19 de diciembre, cuando las fuerzas de Piper se enfrentaban a los defensores en Estumont, la crisis de combustible se volvió extrema. Los tanques eran abandonados con los depósitos vacíos, no por daños de combate. Piper reunió su combustible restante, quizá 8.000 galones, suficiente para una acción más o para retirarse, pero no para ambas cosas. Mientras tanto, los planificadores aliados ya preparaban las operaciones de enero. El general de brigada Morris Gilland solicitó 245 millones de galones para el mes siguiente. La solicitud fue aprobada sin debate. El contraste no se limitaba a la cantidad. Los vehículos estadounidenses estaban estandarizados para lograr eficiencia. Los Sherman consumían 0.8 galones por milla, en comparación con los 2.5 de los Tiger. Los camiones estadounidenses podían recorrer 8 millas por galón completamente cargados. Las piezas eran intercambiables y el mantenimiento estaba simplificado. En cambio, las fuerzas alemanas operaban una abrumadora variedad de vehículos capturados y fabricados, cada uno con sus propias exigencias. Los tanques franceses requerían un tipo de aceite distinto al de los Panzers alemanes. Los camiones soviéticos necesitaban repuestos diferentes a los de los Opel germanos. Cada una de estas diferencias multiplicaba los problemas logísticos. El 20 de diciembre, Piper recibió un mensaje por radio: «Convoy de combustible destruido por aviones aliados. Reabastecimiento imposible. Continúe con los recursos disponibles». Piper reunió a sus mandos. El Sturmbannführer Werner Poetzka fue directo: «Tenemos combustible para quizá 20 kilómetros. El Mosa está a 30 kilómetros». Según el testimonio de H.T. Murer, el Obersturmbannführer comentó: «Señores, hemos descubierto que estamos luchando contra un enemigo que quema más combustible solo para impedirnos usarlo que el que nosotros recibimos para toda la operación. Lo que capturamos en Ansfeld, que nos pareció un milagro, para ellos no significa nada. No podemos ganar». Esta comprensión comenzaba a expandirse. El general Hasso von Manteuffel, al mando del quinto ejército Panzer, escribiría más tarde: «Cuando supe que los estadounidenses destruyeron 8 millones de galones antes que correr el riesgo de que los capturáramos, comprendí que la ofensiva estaba perdida antes de comenzar». El coronel Friedrich von der Eite, capturado el 23 de diciembre, dijo a sus interrogadores: «Sus soldados tiran chocolate. Mis hombres no han visto chocolate en 2 años. Ustedes queman millones de galones, nosotros medimos por litros. ¿Cómo combatir contra semejante abundancia?». Para el 21 de diciembre, Piper estaba cercado en la Gleize, con sus tanques inmóviles. Las fuerzas estadounidenses que lo rodeaban, 31ª División de Infantería, 82ª Aerotransportada y la 3ª Acorazada, tenían asignados 340.000 galones solo para el 21 de diciembre. Piper contaba con quizá 1.000 galones. El soldado raso Richard de Mezequinie escribió a casa: «Tenemos alemanes rodeados que se quedaron sin gasolina. Nuestro capitán dice en broma que usamos más combustible para calentar el café del que ellos tienen para sus tanques». La respuesta estadounidense mostraba la guerra industrial en su máximo nivel. El giro hacia el norte del tercer ejército de Patton requirió 350.000 galones solo para reposicionarse. Algo impensable según los estándares alemanes, pero logrado en solo 3 días. El 23 de diciembre el clima se despejó. Los aviones aliados realizaron 2.000 misiones, quemando combustible a un ritmo que hubiera dejado a la Luftwaffe en tierra durante semanas.
Los P-47 gastaban 300 galones por hora. Los B-26 consumían 200 galones por hora. Solo un día de operaciones aéreas empleó más combustible que el asignado a toda la ofensiva alemana. En la noche del 23 al 24 de diciembre, Piper abandonó sus vehículos y escapó a pie. De los 119 tanques y cañones de asalto que habían iniciado la ofensiva, 39 aún funcionaban, pero estaban inmovilizados. Fueron destruidos con la munición restante. El Oberrichter Heinz Goltz describió la escena: drenamos el último combustible de todos los vehículos, quizá unos 200 galones en total. El comandante destruyó personalmente su tanque de mando. Millones de Reichsmarks en equipo arruinados por tanques vacíos. De los 5.000 hombres que comenzaron con el Kampfgruppe Piper, regresaron aproximadamente 770. Habían avanzado 60 millas, capturado varios depósitos y descubierto la realidad de la logística aliada. Las noticias de los hallazgos de Piper se difundieron rápidamente entre el mando alemán. El 26 de diciembre, el mariscal de campo Walter Model recibió informes sobre suministros estadounidenses capturados. Su jefe de Estado Mayor registró la reacción de Model. El mariscal leyó las cifras 2 veces: 50.000 galones en Ansfeld, 2 millones quemados en Stabalo, 8 millones destruidos antes que permitir su captura, y dijo: no estamos luchando la misma guerra. Hitler fue informado el 28 de diciembre, pero se negó a aceptar la realidad. Speer escribió: Hitler insistió en que las cifras eran propaganda. Cuando le mostraron fotografías de Stabalo en llamas, dijo que eran efectos de Hollywood. Pero los mandos inferiores comprendían. El soldado Wilhelm Hoffmann escribió a su esposa: los estadounidenses destruyen más combustible al día del que nosotros recibimos al mes. Ellos manejan tanques como nosotros marchamos. Esta guerra está perdida. La crisis del combustible reflejaba una verdad mayor. Para 1944, Estados Unidos producía el 50% de toda la manufactura mundial. Fabricaban un avión cada 5 minutos, un barco cada día y un tanque cada 7 minutos. Las cifras de producción de petróleo eran apabullantes. Estados Unidos 1.8 mil millones de barriles, Unión Soviética 110 millones, Alemania, incluyendo sintéticos, 33 millones, Japón 2.6 millones. El Eje, en conjunto, producía menos del 2% del petróleo estadounidense. Cada ofensiva alemana posterior a 1942 estuvo limitada por el combustible. Cada ofensiva estadounidense estuvo respaldada por una abundancia que los planificadores germanos no podían concebir. El teniente coronel Chester Hansen registró un hecho revelador el 27 de diciembre. Un oficial logístico informó que el mal clima había reducido las entregas a solo 500.000 galones al día. Hubo preocupación hasta que alguien señaló que esa cifra superaba toda la asignación ofensiva alemana. Los prisioneros alemanes de las Ardenas estaban más impactados por el desperdicio estadounidense que por su poder de fuego. Ver soldados tirar raciones a medio comer o usar gasolina para calentarse destrozaba la moral más que la artillería. Gustav Reichel dijo en interrogatorio: conocíamos las cifras industriales de ustedes de forma teórica, pero ver a soldados desperdiciar más de lo que nosotros teníamos lo volvió real. Todo alemán que presenciaba esa abundancia despreocupada sabía que la guerra era inútil. Este entendimiento se expandió incluso en cartas pese a la censura. El cabo Ernst Müller escribió: los estadounidenses lavan ropa con gasolina. Dan chocolate a los perros. Disparan artillería para Navidad. No podemos luchar contra el infinito. El impacto psicológico también quebró la narrativa de superioridad racial alemana. ¿Cómo podían los decadentes estadounidenses poseer tanta riqueza mientras la supuesta raza superior luchaba por sobrevivir? Durante los juicios de Nuremberg, los líderes alemanes señalaron repetidamente la logística, en especial el combustible, como decisiva. El mariscal de campo Keitel testificó: tuvimos superioridad operativa entre 1940 y 1941. Para 1944 no podíamos mover tropas por falta de combustible, mientras los estadounidenses movían ejércitos como piezas de ajedrez. Piper, juzgado por la masacre de Malmedy, ofreció un testimonio revelador: cada decisión después del 17 de diciembre estuvo condicionada por la falta de combustible. No pudimos maniobrar, perseguir ni retirarnos con eficacia. Los estadounidenses se movían libremente mientras nosotros contábamos litros. El general Heinz Guderian escribió: cuando Piper capturó 50.000 galones, que para él significaban todo pero para los estadounidenses nada, la guerra estaba terminada. La historia conmueve porque representa el momento en que la guerra industrial llegó a su máximo desarrollo. Las guerras se decidían por estadísticas de producción, no por valentía.
La idea romántica del combate murió en las Ardenas, entre tanques vacíos. El historiador Richard Overy calculó que para 1944 la proporción de producción aliada frente al eje superaba 5-1 en las principales categorías. En petróleo, se acercaba a 50-1. Tal diferencia no podía superarse con mejor entrenamiento o tácticas. Estados Unidos fabricó 324.750 aviones durante la guerra. Alemania 119.907. Los estadounidenses construyeron 88.410 tanques. Alemania 46.857. Pero lo más revelador, solo en 1944, Estados Unidos refinó 1.8 mil millones de barriles de petróleo, mientras que Alemania apenas reunió 33 millones. El 24 de diciembre de 1944, mientras los hombres de Piper se escabullían a pie entre las líneas estadounidenses, abandonando 39 tanques, 70 semiorugas y 177 vehículos más, la magnitud de todo quedó en evidencia. Habían logrado capturar 50.000 galones, algo que parecía casi un milagro, solo para descubrir después que no significaba nada ante un enemigo capaz de quemar millones sin dudar. Untafura recordaría en 1975 que aquella mañana en Ansfeld, al encontrar combustible norteamericano, celebraron como si hubieran ganado la lotería. Pero al anochecer, al enterarse de que Stavelot ardía, comprendieron que ya habían sido derrotados. Los estadounidenses tenían tanto combustible que podían destruir aquello por lo que ellos estaban dispuestos a morir. Esos 50.000 galones equivalían a menos de lo que una sola división blindada norteamericana consumía en un par de días. Era también inferior a lo que el Red Ball Express quemaba en 3 horas, apenas una cifra insignificante en el consumo diario de los aliados. El general mayor High Lorten Collins escribiría después que los desesperados intentos alemanes por hacerse con combustible mostraban su error de cálculo. Los mandos alemanes asumían que los americanos valoraban el combustible igual que ellos, como algo vital e insustituible. Nunca pudieron imaginar que tenían tanto disponible como para incinerar millones antes que arriesgarse a perder una ventaja táctica. La Operación Guardián del Rin fracasó por la fría matemática de la guerra industrial. La ofensiva consumió unas 2,8 millones de galones, el 40% de la asignación total, quedando la diferencia entre lo capturado y lo usado. Durante ese mismo periodo, los estadounidenses consumieron 267 millones de galones, casi 100 veces más. La Wehrmacht perdió 100.000 soldados, 800 carros y 1.000 aviones. Pero el golpe más destructivo fue el fin de las ilusiones. Todos los soldados alemanes que vieron la desbordante abundancia estadounidense comprendieron que Alemania no libraba una guerra, sino que asistía a su propia sentencia. Joachim Piper sobrevivió y permaneció encarcelado hasta 1956 por crímenes de guerra. El 14 de julio de 1976 fue asesinado en su hogar en Francia por atacantes desconocidos. Pero ya en 1967 le confesó al historiador Henry Lyman que encontrar aquel depósito había sido lo peor. Si se hubieran quedado sin combustible antes, tal vez habrían podido retirarse con cierta dignidad. En cambio, descubrieron que los estadounidenses tenían océanos mientras ellos solo disponían de gotas. Descubrieron lo imposible. La enseñanza se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. En una guerra industrial, la logística supera a la táctica. La capacidad productiva aplasta el coraje. La abundancia vence a la entrega. Es muy probable que el soldado alemán de 1944 estuviera mejor entrenado y tuviera más experiencia. Pero no importó. Los estadounidenses contaban con una maquinaria fabril capaz de desperdiciar más de lo que Alemania podía fabricar. Este hecho quedó grabado en cada bidón encontrado en Ansfeld, en cada galón destruido en Stavelot y en cada tubería tendida a través de Francia. Las guerras entre potencias industriales se ganarían por las fábricas y las refinerías, no por los comandantes brillantes. El coronel Trevor Dupuy calculó que en diciembre de 1944 cada soldado estadounidense recibía 67 libras de suministros diarios. Cada soldado alemán recibía apenas 3. Los americanos se quejaban del derroche, los alemanes habrían visto en ese derroche una riqueza inimaginable. En 1984, 40 años después de la batalla, veteranos se reunieron en Yace. El museo exhibe el tanque Tiger de Piper, aún en la posición donde se quedó sin combustible el 23 de diciembre de 1944. El exuniformado alemán Karl Bortmann permaneció junto al tanque junto a Roy Anderson, ex sargento del 30º de Infantería. Anderson comentó: «Siempre nos preguntamos por qué se detuvieron. Pensamos que era decisión táctica». Bortmann se rió con amargura. «Nos detuvimos porque los tanques estaban vacíos.
Ustedes quemaban millones para que no los tomáramos. ¿Cómo íbamos a pelear contra eso? Anderson guardó silencio antes de responder. Nunca supimos que estaban tan escasos. Nosotros teníamos tanto que ni lo pensábamos. Ese intercambio capturó la realidad de diciembre de 1944. Un bando medía en galones individuales, el otro en millones. Uno luchaba por cada bidón, el otro destruía verdaderos océanos. El resultado estaba decidido de antemano. Los archivos alemanes lo demostraron con claridad. En el diario del Grupo de Ejércitos B, diciembre de 1944, el día 16 comenzaba la ofensiva con un 70% de combustible mínimo. El 17, Piper capturó 50.000 galones. El 18 se destruyeron múltiples depósitos, más de 5 millones perdidos. El 19 la situación era crítica, y unidades quedaron inmovilizadas. El 24 Piper abandonó los vehículos por falta total de combustible. Mientras tanto, los reportes del primer ejército estadounidense indicaban que el 16 mantenían reservas de 3,7 millones de galones, el 17 se destruyeron 2,2 millones, el 18 recibieron 1,8 millones y el 24 ya contaban con 4,1 millones en reserva. Los estadounidenses trataban millones con indiferencia, los alemanes cuidaban latas individuales. Además de la cantidad, el combustible norteamericano representaba superioridad tecnológica. Las refinerías de Estados Unidos habían perfeccionado el craqueo catalítico, logrando gasolina de mayor octanaje con mayor eficiencia que el hidrogenado alemán. El combustible de aviación estadounidense de 100 octanos otorgaba una ventaja considerable frente a los aviones alemanes que funcionaban con 87 octanos sintéticos. Los estadounidenses empleaban aditivos que Alemania no podía producir: tetratil, etileno, detergentes especiales. Los motores alemanes, diseñados para combustibles de menor calidad, funcionaban mal incluso cuando lograban capturar gasolina americana. La escasez de combustible afectó la vida de cada soldado. Gerhard Hans Müller escribió el 20 de diciembre que marcharon 30 kilómetros sin combustible para los camiones, pasando junto a vehículos norteamericanos abandonados con los motores encendidos para mantener el calor. Ellos dejan los motores funcionando. Nosotros avanzamos a pie bajo la nieve. Los servicios médicos colapsaron. Las ambulancias no podían evacuar heridos. Los hospitales no podían usar generadores. Hombres morían esperando un transporte que jamás llegaba. El doctor Wilhelm Kirstein declaró que tenían excelentes cirujanos y suministros capturados, pero sin combustible para ambulancias muchos heridos fallecían a apenas 10 kilómetros de la salvación. Estos descubrimientos destruyeron la propaganda alemana que decía que los estadounidenses eran débiles e incapaces. Los soldados alemanes comprobaron que los americanos podían destruir más de lo que ellos poseían. En el diario de Goebbels del 28 de diciembre aparecían informes sobre serios problemas de moral. Los soldados escribían sobre la superioridad norteamericana, debilitando toda la narrativa oficial. Las historias pasaban de boca en boca más rápido que la censura. El mito de la superioridad alemana no sobrevivió al contacto con la logística estadounidense. El fracaso en las Ardenas dejó a Alemania sin alternativas excepto una defensa desesperada. El general Hodel declaró en Nuremberg que después de las Ardenas ya sabían que todo estaba perdido. Habían jugado su última carta y descubrieron que el enemigo tenía todas las ventajas. Al comprender la desesperación alemana, los aliados concentraron sus esfuerzos en destruir la producción de combustible. Para febrero de 1945, esta producción se había detenido. La Luftwaffe quedó en tierra. El entrenamiento fue cancelado. La Wehrmacht se volvió estática, aniquilada por enemigos más móviles. La primavera de 1945 trajo escenas casi irreales. Unidades alemanas se rendían por inmovilidad, no porque fueran derrotadas. Divisiones Panzer completas permanecían quietas mientras los aliados pasaban a su lado. El general mayor Fritz Bolline describió que tenían 42 tanques operativos, tripulaciones con experiencia, munición, pero solo 300 litros de combustible, insuficientes para llegar al siguiente pueblo. Por ello destruyeron sus propios tanques y caminaron hacia el cautiverio. Mientras tanto, el avance estadounidense se veía limitado únicamente por los embotellamientos del tráfico generado por la enorme cantidad de vehículos. Solo el tercer ejército disponía de 15.000. La crisis de combustible del grupo Piper demuestra cómo la capacidad industrial decidió el resultado de la guerra. Cuando Piper se paró entre los bidones capturados aquella mañana, comprendió la verdad. Estaban luchando contra un enemigo cuyo desperdicio superaba sus necesidades. Los números lo decían todo. Asignación ofensiva alemana, 5 millones de galones,
combustible destruido por los estadounidenses, 8 millones, consumo diario norteamericano, 7,5 millones. La captura en Ansfeld, 50.000 galones, era apenas el 0,6% del suministro estadounidense de un solo día. La batalla de las Ardenas costó la vida de 19.000 estadounidenses y quizás 100.000 alemanes. Destruyó las últimas reservas de la Wehrmacht. Pero su impacto más profundo fue difundir entre los alemanes la certeza de que Estados Unidos poseía una abundancia incomprensible. El descubrimiento de Piper no se refería solo al combustible, sino a la esencia misma de la guerra industrial. La victoria pertenecería a quien produjera más petróleo, acero y aluminio. Alemania nunca tuvo una oportunidad real. La ironía final llegó cuando las fuerzas estadounidenses catalogaron el equipo alemán abandonado en Yace y encontraron 39 tanques en perfecto estado, dejados solo por falta de combustible. El informe de salvamento del mayor Robert Harrison señalaba que se necesitaban 8.000 galones para ponerlos en marcha, fácilmente disponibles en las reservas locales y en solo 4 horas. Lo que era imposible para los alemanes, reunir 8.000 galones para salvar sus mejores tanques, era para los estadounidenses un requerimiento menor, insignificante, superado incluso por la fuerza local, mayor que el punto máximo del grupo Piper. Esto fue la revelación de Ansfeld. No solo que Estados Unidos tuviera más combustible, sino que su abundancia operaba en una escala que hacía que la escasez alemana no tuviera importancia. La guerra estaba perdida desde el momento en que la industria norteamericana se movilizó. Ansfeld mostró lo que ya era realidad desde 1942. Alemania luchaba contra lo imposible, midiendo su derrota en galones mientras los estadounidenses medían su victoria en océanos. El tanque Tiger permanece en el Museo de Leglaz con el indicador de combustible vacío, un monumento al momento en que la excelencia táctica se enfrentó a la realidad logística y perdió. Los visitantes preguntan por qué se abandonaron tanques tan poderosos. La respuesta es simple: no había combustible.